La noche siempre había sido el momento más difícil para Marcos desde que perdió a su familia. Su esposa y su hija, las dos personas más importantes de su vida, habían muerto en un accidente de coche hacía 6 meses. El vacío que sentía desde entonces era como un agujero negro, devorando cualquier rastro de alegría o esperanza. Había intentado de todo para llenar ese vacío: terapia, alcohol, trabajo en exceso, pero nada funcionaba. Cada noche se sentaba en la oscuridad de su sala de estar, con las luces apagadas y solo el sonido del viento golpeando las ventanas como un eco distante de su soledad. Fue durante una de esas noches que comenzó a orar. No lo hacía desde que era niño, pero en su desesperación, la idea de que algo o alguien pudiera estar escuchándolo le dio un mínimo de consuelo. Al principio, las oraciones eran cortas y tímidas. Pidió fuerza, paz, cualquier cosa que lo ayudara a sobrellevar el dolor. Con el tiempo, sus oraciones se volvieron más intensas, casi suplicantes. ¿Por qué me quitaste a mi familia?, repetía una y otra vez en voz baja, con los ojos cerrados, esperando algo, cualquier cosa. Las respuestas nunca llegaban, o al menos, eso creía. Una noche, después de meses de oraciones sin respuesta, algo cambió. Estaba arrodillado junto a su cama, murmurando las mismas palabras que había repetido tantas veces antes, cuando un frío extraño llenó la habitación. No era el tipo de frío que se siente en una noche de invierno, sino algo más profundo, algo que parecía penetrar hasta los huesos. Abrió los ojos, confundido, y vio que la luz tenue de la lámpara de la mesita de noche comenzaba a parpadear. Su respiración se volvió irregular, y el miedo lo envolvió de inmediato. Era irracional, lo sabía, pero algo en esa oscuridad parpadeante le hizo sentir una presencia. Entonces, lo escuchó. No fue una voz en el sentido convencional. No provenía de fuera de la habitación ni del interior de su mente. Era como si el propio espacio alrededor de él estuviera hablando, una vibración suave que resonaba en su ser. «Estoy aquí», fue lo que percibió, aunque no se dijo con palabras. El aire en la habitación pareció espesarse, y Marcos sintió una mezcla de terror y alivio al mismo tiempo. Finalmente, alguien o algo le había respondido. Pasaron varias noches sin que sucediera nada más, pero desde ese momento, Marcos supo que algo lo estaba escuchando. Continuó orando, ahora con más fervor. Pidió guía, respuestas, incluso perdón. Y cada vez que terminaba, la misma sensación de presencia volvía, más fuerte, más cercana. Una semana después, mientras estaba sentado en la sala, mirando la foto de su esposa e hija, sintió de nuevo ese frío aterrador. Se volvió hacia la ventana, esperando ver algo, pero la calle estaba vacía. Solo el viento y la oscuridad de la noche. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo era innegable. Entonces, escuchó algo más claro que nunca, una palabra, un susurro casi imperceptible. «Ven». Marcos se levantó de inmediato, como si estuviera bajo una especie de trance. Sus pies lo guiaron hacia el pasillo, hasta el sótano, un lugar que rara vez visitaba desde la muerte de su familia. No sabía por qué iba allí, solo que debía hacerlo. Bajó los escalones uno por uno, el crujido de la madera era lo único que rompía el silencio. Cuando llegó al pie de las escaleras, la sensación de presencia era abrumadora. Sentía que algo lo observaba desde las sombras, pero no había nada allí. Sin embargo, en el rincón más oscuro del sótano, vio algo que no recordaba haber guardado, una caja de madera vieja, cubierta de polvo. El corazón de Marcos comenzó a latir con fuerza mientras se acercaba y abría la caja. Dentro, encontró una Biblia. No era suya, no la reconocía, pero algo en su interior lo impulsó a abrirla. Al hacerlo, las páginas comenzaron a moverse solas, como si una fuerza invisible las estuviera pasando. El libro se detuvo en una página en particular, una que contenía una oración extraña, una que nunca había visto antes. La leyó en voz baja, sintiendo como cada palabra resonaba en su mente. La oscuridad en el sótano pareció profundizarse, y entonces, lo vio, una figura en la esquina de la habitación, casi indistinguible de las sombras. No tenía forma clara, pero sus ojos brillaban con una luz antinatural. El miedo se apoderó de él, pero no pudo moverse, no pudo apartar la mirada. «¿Quién eres?», pensó, pero antes de que pudiera decir algo en voz alta, la figura desapareció, dejando solo el eco de un susurro en su mente: «Sigue rezando». Marcos no podía dejar de pensar en la figura del sótano. La imagen de esos ojos brillando desde las sombras se repetía una y otra vez en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, cada vez que intentaba concentrarse en otra cosa, la presencia volvía a él, como un fantasma pegado a su conciencia. Al principio intentó racionalizarlo, diciéndose que era el estrés, el cansancio, incluso el dolor de la pérdida que lo estaba haciendo ver cosas que no existían. Pero la sensación de que algo oscuro lo acechaba crecía a medida que los días pasaban. Ya no encontraba paz en las oraciones. En lugar de alivio, cada vez que rezaba, la atmósfera a su alrededor se tornaba densa, pesada. No podía explicarlo,
pero sentía que algo o alguien lo estaba observando, esperando que cometiera un error. Y aunque había comenzado a orar para encontrar consuelo, ahora lo hacía con un miedo creciente, como si cada palabra lo acercara a un abismo insondable. Los sucesos extraños en su casa también se intensificaron. Las luces parpadeaban con más frecuencia, y a menudo encontraba puertas que había cerrado, abiertas de par en par al regresar de otra habitación. Una noche, despertó de un sueño perturbador para descubrir que la Biblia que había encontrado en el sótano estaba al lado de su cama, aunque él recordaba claramente haberla guardado en la caja. Su primera reacción fue el pánico, pero rápidamente se convenció de que tal vez solo lo había olvidado. Estaba demasiado agotado para cuestionar cada detalle. Lo más inquietante ocurrió una mañana cuando estaba en la cocina. Mientras preparaba su café, el ruido de pasos resonó en el techo, justo sobre su cabeza. Marcos se quedó helado. Sabía que no había nadie más en la casa. El eco de esos pasos retumbó como si alguien estuviera caminando deliberadamente de un lado a otro de la habitación superior. Tomó un cuchillo del cajón, su mano temblando ligeramente, y subió las escaleras, preparándose para enfrentarse a lo que fuera que estuviera allí. Sin embargo, cuando llegó al dormitorio, no encontró nada más que silencio y el mismo frío inexplicable que lo había acompañado desde que esa presencia había entrado en su vida. Con el paso de los días, Marcos comenzó a sentirse cada vez más atrapado en una realidad que no entendía. El mundo a su alrededor se desmoronaba lentamente. Parecía que cuanto más rezaba, más intensos se volvían los fenómenos paranormales. Ya no era solo una cuestión de luces que parpadeaban o sonidos inquietantes, a veces, despertaba en medio de la noche con la certeza de que algo estaba parado al pie de su cama. Una sombra, alta y delgada, que lo observaba sin moverse. Intentó hablar con un sacerdote, pero las palabras que salieron de su boca sonaron ridículas incluso para él. ¿Cómo explicarle a alguien que sus oraciones parecían haber invocado algo oscuro en lugar de ofrecerle paz? El sacerdote lo escuchó con paciencia, pero le recomendó que descansara, que tal vez su mente necesitaba tiempo para sanar tras la pérdida de su familia. Marcos quería creer que todo era fruto de su imaginación, pero en lo profundo sabía que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Una noche, tras horas de insomnio, decidió enfrentarse a lo que fuera que lo estuviera atormentando. Se sentó en la oscuridad del salón y, por primera vez desde que todo comenzó, habló en voz alta. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Las palabras apenas habían dejado sus labios cuando el frío en la habitación se intensificó. El aire se volvió tan denso que le costaba respirar y la presencia lo rodeó, invisible pero palpable. Entonces, lo escuchó de nuevo, pero esta vez no fue un susurro. La voz resonó en su mente como un trueno. Ven. Marcos sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No sabía por qué, pero esa única palabra lo llenó de un terror indescriptible. Aún así, sus pies se movieron solos. Como si estuviera en un trance, caminó hacia el sótano. Bajó las escaleras lentamente, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. Algo lo esperaba abajo, algo que había estado acechándolo desde el momento en que abrió la Biblia por primera vez. Lo sabía, pero no podía detenerse. Cuando llegó al sótano, la habitación estaba sumida en una oscuridad más profunda que nunca. A pesar de la oscuridad, podía sentir la presencia en cada rincón, llenando el espacio como una sombra viva. Allí, en el mismo lugar donde había encontrado la Biblia, estaba de pie la figura. Pero esta vez, ya no estaba oculta en las sombras. Podía verla claramente, una forma humana distorsionada, con extremidades que parecían demasiado largas y un rostro que no era más que un borrón de oscuridad. ¿Qué eres?, preguntó Marcos, con la voz rota por el miedo. La figura no respondió de inmediato, pero una risa baja, casi burlona, resonó en la habitación. Era un sonido que hizo que la piel de Marcos se erizara. Y luego, la voz habló, pero no desde la figura, parecía venir de todas partes a la vez. No soy lo que esperabas. Marcos retrocedió, tratando de alejarse de la presencia, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado. La figura comenzó a moverse hacia él, lenta pero decidida, mientras el aire a su alrededor se volvía insoportablemente pesado. Intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. Sabía que estaba perdido. Rezaste por respuestas, y aquí estoy. En ese momento, Marcos lo entendió. Todo este tiempo, había estado rezando, esperando una señal de Dios, algún consuelo divino. Pero lo que había invocado no era lo que él creía. Había llamado a algo más antiguo, algo más oscuro. Y ahora, estaba aquí para reclamarlo. La figura se acercó aún más, y Marcos pudo ver su rostro por primera vez. Era una máscara de horror, una amalgama de sombras y carne retorcida, con ojos vacíos que parecían devorar el alma de quien los miraba. Sentía como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo hubiera dejado de existir más allá de ese sótano. Dios no responde, dijo la voz, porque Dios no te escucha. Yo, en cambio, he estado escuchando todo este tiempo.
Con un movimiento rápido, la figura lo agarró por el cuello, levantándolo del suelo con una facilidad aterradora. Marcos intentó luchar, pero sus fuerzas lo abandonaron de inmediato. La oscuridad lo envolvió por completo, y su último pensamiento fue un grito silencioso hacia un Dios que nunca respondió. A la mañana siguiente, la policía encontró el cuerpo de Marcos en el sótano de su casa, colgando del techo con una cuerda vieja que había estado guardada allí por años. No había signos de lucha, ni de intervención externa, pero la expresión de terror absoluto en su rostro dejó claro que, en sus últimos momentos, había visto algo que nadie más podía entender. Las autoridades cerraron el caso como un suicidio, pero aquellos que conocieron a Marcos sabían que algo más había ocurrido. En las semanas que siguieron, la casa fue puesta en venta. Nadie habló de las luces parpadeantes o de los extraños sonidos que algunos decían escuchar al pasar por allí de noche. Y en el sótano, la Biblia seguía abierta en la misma página que Marcos había leído por primera vez, con una oración que nadie más reconocía. Una oración que, tal vez, había sido escuchada por alguien que no debía.